Entiendo que hay una hermana que tiene Biblia nueva. Sí. Estoy entrenando. Aceptó el Señor. Ya, tenemos un buen rato para hablar de la Biblia. Amén. ¿Ya? No le prometo demorarnos poco, nos vamos a demorar harto. ¿Ya? Así que comenzó tarde nada más. Prepárese. Mire, tenemos hasta la 1. ¿Le estás poniendo ahí esto? Tenemos hasta la 1. Sí. Yo no tomé desayuno. Entréguele el ayuno al Señor después. Pero Hay vamos. café, hermana, ¿eh? Sí. Pero como es largo, pero es largo, hermano, no porque vaya a hablar tanto yo, sino que porque ustedes van a hablar más que yo. Porque vamos a leer harto hoy día. ¿Alguien leyó 1 Corintios 1, 2 y 3? Levante la mano o diga amén, no sé. O de los que leyeron, ¿alguien tiene algo que decir respecto a 1 Corintios 1, 2 y 3? No, leí. No tengo nada que ¿No tiene nada que decir? No alcancé. ¿Alguien? El trabajo. Llegaba muy tarde. Estaba de exhibición la Biblia. Ya nadie, vamos a ir avanzando rápido, no nos vamos a enredar tanto en este tipo de cosas. Pero ¿alguien se acuerda cuál era el tema que nos convocaba hoy en la palabra? ¿Alguien se acuerda? Que no sea la Caro, porque la Caro ya sabe ya. Si Dios no hablaba de forma literal o alegórica. Ya, sí. Específicamente la pregunta era ¿cómo debemos leer la Biblia nosotros? Si la debemos leer de manera literal o de manera alegórica. ¿Ya? Y esto, hermanos, no piense que hoy día se cierra el tema. La verdad es que el tema o la predicación, vamos a hablarle de tema porque no es predicación. El tema consta de bastantes tomos, de bastantes capítulos. Hoy día es el segundo, el domingo pasado fue la introducción, hoy día vamos a ir al capítulo 1. Y el próximo domingo, si Dios así lo quiere, vamos al capítulo 2. ¿Por qué digo si Dios así lo quiere? Porque si Él dispone que otra persona predique, bueno, así será. Pero mientras tanto, vamos el próximo domingo a hablar del segundo capítulo de este tema de cómo debemos leer la Biblia nosotros. O sea, el uno nomás, no hay que opinar del dos. No, sí. A ver, Sí, yo les voy a contar la temática del tema. ¿Por qué será tan largo? Porque nosotros leímos como texto base, digámoslo así, 1 Corintios 1, 2, 3. ¿Ok? Ese es el texto base. Con ese terminamos, con ese iniciamos, pero con ese terminamos también. Pero antes de terminar, vamos a desarrollarlo desde los evangelios hasta las cartas apostólicas. ¿Ok? Entonces hoy día hablaremos de los evangelios. ¿Qué dicen los evangelios respecto? Evangelios, se entiende Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Qué dicen acerca de la palabra, de las escrituras? ¿Ok? Y ahí iremos avanzando. No sé cuántos días más quedarán del tema. Pero lo que sí le quiero pedir, hermano, es que entre más hablemos de esto, o sea, si Dios no trajo su Biblia, bueno, el próximo domingo tráigala porque la vamos a ocupar todos. ¿Ya? Así también tenga la costumbre de andar con su Biblia para todos lados, como decía el hermano Omar el sábado pasado. El cristiano tiene que andar con su Biblia. Usted sabe que yo no soy legalista en el sentido de que no, que la Biblia en el celular o el computador. No, si la Biblia la puede tener donde quiera tenerla. Lo importante es que la lea. Pero mi sugerencia es que la tenga en papel. ¿Ya? Y voy a repetir lo mismo que dije yo hace unos domingos atrás. La idea es tenerla en papel porque así usted la puede estudiar y puede rayar y puede pegarle algún post-it y ponerle una nota, ¿cierto? Y ahí uno realmente siente que está estudiando. ¿Ok? Y aparte que es más fácil escribir. Por muy mala, bonita letra que tenga, es más fácil escribir con lápiz que escribir en el celular. Sí. Claro, para quienes no tengan problema en sus brazos es más difícil. ¿Ya? Esa es mi sugerencia, pero usted lo importante es que la lea. Así que vamos a buscar, a ver, antes de buscar,
quiero que entiendan lo siguiente. En el tiempo de Jesús, las personas debían ir a la sinagoga para que conocieran la Escritura. Gracias, hermano Luis. Para que conocieran la Escritura. Si no iban a la sinagoga, era muy difícil que lo supieran. ¿Ya? Yo ahí al respecto no he averiguado mucho porque no me quiero meter tanto en la historia, pero me imagino que los textos los tenían los sacerdotes, pues los fariseos, aquellos intérpretes de la ley. Ellos tenían acceso, es decir, un grupo selecto, privilegiado, y obviamente que tenía cierta reputación social, es decir, cierto estrato social, porque aquellos que eran pobres, los publicanos, los paganos, o sea, los publicanos, bien digo, los pecadores, gracias, Mauricio, ellos no tenían acceso a la escritura porque eran pobres. Por eso, entonces debían ir a la sinagoga, ¿ya? O al templo de Jerusalén, que también se hablaba. A ver, porque el templo estaba en Jerusalén, ¿cierto? Pero en las ciudades como Galilea, Belén, en Nazaret, en Betesda o Betsaida, ahí habían sinagogas. Y también en otros países, por ejemplo en Grecia, también habían sinagogas. En Antioquía también habían sinagogas donde se reunían los judíos a escuchar la Torá, o la Torá y la Tanaj, que es la ley y los profetas. Cuando Jesucristo dice en la ley, habla de la ley y los profetas, habla de la Torá y la Tanaj. La Torá, perdón, son los 5 primeros libros. El Pentateuco, que nosotros le llamamos hoy día, Génesis, Éxodo, Número Levítico, Deuteronomio, esa es la Torá. Y después de jueces, de Josué, vienen jueces, vienen los de Samuel, los 2 de Reyes, las crónicas, viene después entre medio está Ruth, antes de los salmos, porque como que salmos es la referencia, antes de los salmos está Nehemías, está también Esdras, está también el libro el tan preciado libro de Esther. Después de los salmos viene Proverbios, después viene Job también, viene antes Job, ya viene Isaías y todo eso, y los que llaman los profetas menores, mal llamados profetas menores, que están ahí: Habacuc, Ageo, Malaquías, Sofonías, Jonás, eso le llaman mal llamados pequeños, pero le llaman porque los libros son cortos. Miqueas también, entre otros, ¿ya? No crea que porque no se sabe los libros, el orden de la Biblia de memoria, no crea que por eso no conoce la Biblia. No es necesario saberse ese tipo de datos freak. ¿Por qué digo que freak? Porque no, que la palabra amor aparece tantas veces en la Biblia. Eso no es conocer la Biblia, hermano. Y eso es lo que nosotros queremos hoy día, o desde hoy día, ir aclarando. Entonces, como les decía, querían aprender de la palabra, a la sinagoga tenían que ir, al templo tenían que ir a preguntarle a los fariseos, a los saduceos, a los ¿cómo se llama? A los intérpretes de la ley. Y ellos podían meterle el cuento que quisieran, y usted tenía que creerlo. Porque si usted no tiene... si la hermana Lady no le hubiera regalado una Biblia, el hermano Ulises, supongamos que no existe el teléfono, ¿ya? Que solamente existe la Biblia de papel. Entonces el hermano Ulises va donde la hermana Lady y le dice: ¿sabes qué? Ahí en Romanos 14 creo que el Señor dice que las mujeres tienen que sujetarse al marido, que el marido es la cabeza de la mujer y la cabeza del hombre es Cristo. Es Corintio en todo caso. Es Corintio, chuta. No, en Romanos 14 es lo del velo. Lo del velo. No. ¿Ah? El 11 de Corintio 11. Chuta, ando clarito. Ya, pero para fe de rata. Vamos a ver. Es de los Los débiles en la fe, por eso estoy confundido. sí, los derechos a los cristianos y todo. Sí. Claro, 1 Corintios. Ya, pero ¿y? 1 Corintios ¿Se sujeta o no? 11. Entonces la hermana Lady va a llegar acá
a la iglesia, no hablando ni una palabra, porque el hermano Ulises, que él sí tiene la palabra, ¿cierto? Le dijo que la mujer tenía que callar en la congregación. Y tiene que creer porque primero, o sea, tiene que creer, ¿por qué? Porque la hermana Lady es una hermana de fe, es una mujer de fe. Y la fe básicamente, o sea, la fe principalmente es creer a la palabra de Dios, a lo que Él dice, a su poder. Entonces, como la hermana Lady es como una mujer de fe y temerosa de Dios, va a llegar acá con el velo, va a llegar en silencio y se va a someter a la autoridad de su marido. Bien. No le dé ala con ese versículo. Pero la hermana Lady tiene Biblia. Ahora. Tiene Biblia. Pero resulta que los fariseos en ese tiempo le mentían a la gente como querían. Y hay una anécdota y al respecto, sí. Pero, o sea, le hablaban la verdad. Lo que estaba escrito. Pero de acuerdo a su conveniencia. Pero le mentían ¿en qué sentido? Le recriminan a Jesús por qué no se lavaba las manos. ¿Y en qué parte de la escritura, de la ley, estaba escrito que debían lavarse las manos antes de comer? Eso era una costumbre de hombres. Y esas costumbres ellos las enseñaban como bíblicas, como divinas. Yo también le enseño. Y que no es malo lavarse las manos. Pero el punto no era ser higiénico, sino que era seguir una tradición que no había sido enviada por Dios o instruida por Dios, sino que ellos las traspasaron porque a un aburrido se le ocurrió nomás. Entonces Jesús los confronta. Él dice, oye, déjese de enseñar cosas que no son bíblicas, que no son de la escritura, que no tienen parte con ellas, ustedes enseñan cosas de hombre. Eso pasaba en ese tiempo. Entonces póngase en esa posición, que más tarde, años después, se replica con la época de la Inquisición. ¿Han escuchado de la época de la Inquisición? Antes de Martín Lutero, pre-Martín Lutero, la Iglesia Católica se reservaba el derecho a tener la Biblia. Ellos nomás podían leerla. Y le mentían a la gente, diciéndole que, supongamos que se muere el hermano Ulises, hermana Lady. Estaría contenta. ¿Ya? Supongamos. Se libraría de la ley. No, porque ahora me toca emparejar las cosas porque ya dejé de winner al hermano Ulises, ahora me toca dejar de winner a la hermana Lady. Entonces yo le digo, hermana Lady, ¿sabe qué? El hermano Ulises se fue al purgatorio porque hizo las cosas mal. Él no se iba a trabajar. ¿Ya? No iba a trabajar. Pero si usted quiere sacarlo del purgatorio, tiene que dar una ofrenda de 500.000 pesos. Y así Ulises saldrá del purgatorio y podrá ir al cielo. Entonces la hermana Lady va a decir, pero si no se iba al trabajo, que se quede en el purgatorio, ¿no? Claro. Pero había gente que por supuesto la gente que estos sinvergüenzas se aprovechaban de la vulnerabilidad de las personas y del dolor que sentían en el momento por sus fallecidos, por sus muertos, y entregaban las platas porque son las indulgencias. Así le llamaban a esta transacción, las indulgencias. A cambio de dinero, la persona salía del purgatorio. ¿De dónde sacaron el purgatorio? Nadie lo sabe. Pero en ese tiempo la gente lo creía. Lo creía porque la Iglesia Católica tenía la Biblia y ellos le metían el dedo en la boca a quien querían. Después aparece este personaje que se llama Martín Lutero, donde supuestamente reforma la Iglesia, pero en realidad no la reforma, sino que él lo que hace es dar a conocer la Escritura. Ahora, tuvo otras cosas malas Lutero, porque también él era él creía que la justicia de Dios debía impartirse con la muerte de aquellos que engañaban a los ¿cómo se llama? A los pobres. Entonces por él que los mataran. Entonces se formó una revolución gracias a Lutero, a su rebeldía. Se formó una revolución y estos hombres que habían sido engañados, los más pobres que habían sido engañados por los católicos,
por los sacerdotes y los curas se rebelan y se forma una especie de revuelta social. Entonces, para Lutero había que matar a estos porque habían tergiversado el mensaje que él había hecho. Entonces, Lutero tampoco la tenía tan clara. ¿Ya? Pero eso es otra historia que algún día podríamos desarrollar, pero a nivel general, así como para conocer el contexto de la iglesia, de la institución aquí en la tierra. Bueno, entonces los fariseos así engañaban a la gente. Y los más pobres, como les decía, no tenían acceso. Así que vamos a ir a buscar rápidamente algunas. ¿Quién va a buscar Mateo 13 del 10 al 17? Mateo 13, versículos 10 al 17. Después Mateo 15 del 2 al 16. ¿Quién va a buscar Mateo? Que diga yo. Mateo, vamos primero con Mateo 13 del 10 al 17. Ya, yo. Ya, vamos. Fernanda con ese. Mateo 15 del 2 al 16. Que alguien se comprometa, no tiene que encontrarlo al tiro. Ya, la mano a Marta. ¿De 12? Mateo 15 del 2 al 16. Luego tenemos vamos a leer en Marcos capítulo 4 del 1 al 20. ¿Quién? Que diga yo. Marcos, Ulises va a buscar en Marcos capítulo 4 del 1 al 20. A ver, 4. Sí, Marcos 4 del 1 al 20. ¿Quién va a buscar Marcos 8? Marcos 8, la hermana Lady. Marcos 8 del 14 al 21. Marcos 8 del 14 al 21. 14, 21. Sí. Marcos 6, 51, 52. Papá. Ya. Marcos 6, versículos 51, 52. 14. ¿Quién más tiene Biblia por ahí? David, Brenda. ¿Sí? 21. Marcos 9, David. Marcos capítulo 9, versículos 30 al 32. 22. Brenda, Lucas 2, versículos 41 al 50. Lucas 2, versículos 41 al 50. Se leamos todo el Nuevo Testamento. ¿La Connie también tiene Biblia? También la Connie ya. Vamos, Connie. Lucas 9, versículos 44 y 45. Hay otros parecidos, pero nos vamos a quedar con ese y ahí vamos a hablar de lo otro. ¿Ya? ¿Tiene usted versículo, cierto? No. ¿Segura? ¿No? Ya. Vamos con Juan. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Juan 7, del 32 al 36. Juan 7, del 32 al 36. Oh, es que hay unos versículos muy buenos, hermano. Yo sé que todos los versículos de la Biblia son buenos, pero es que hay unos muy...
Ya, yo voy a leer los otros que alguien me faltó, ¿no? La Mayo. ¿El Santi también? Ya, uno cortito al Santi. Vamos a dejarle al Santi. Mayo, porfa. Juan 12, del 2 al 16. Juan 12, del 2 al 16. ¿Ese yo? Sí. Sí. Y al Santi le vamos a dejar Juan 12, 34. Juan 12, 34. Sí, Juan 12, 34. Ya, yo me voy a quedar con lo último. Sí, ya me llenaron. ¿Estamos? Su cuatro. Ya. Vamos, ¿quién se anotó primero? Ya, vamos Fernanda. Este es Mateo 13 de ayer, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y en los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sané. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Por favor, vaya prestando atención, porque todos estos versículos tienen algo en común. ¿Ya? Y después, cuando leamos toda la cadena, tenemos que saber qué es lo que tienen en común. Luego viene, no lo vamos a leer, pero luego viene la parábola del sembrador, la explicación de la parábola del sembrador. A ver, ¿cuál es el contexto? Jesús da la parábola del sembrador, nadie la entiende. Jesús después explica por qué le hablas en parábola. Y luego le explica la parábola, pero no a la multitud, sino que se le explica a sus discípulos. ¿Ya? Porque sus discípulos también querían saber qué significaba la parábola del sembrador. Ellos le preguntaron. Luego tenemos Marcos 4, 21, 22, ¿cierto? No, Mateo 15. La Mayo no, gracias Mayo. Mateo 15, del 12 al 16. ¿Quién lo tiene? Ya, yo. Ya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, acercado a sus discípulos, le dijeron: ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Déjalos, son ciegos, guía de ciego, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo, Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Y Jesús dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento. Gracias, hermana Marta. Ahí los retopo. Sí. También vosotros sois sin entendimiento. ¡Pah! Al paso. Luego tenemos ahora sí Marcos 4, 21 y 22, ¿cierto Mayo? Sí. Gracias. Marcos 4, 21 y 22. ¿Qué lo tiene? Está 22, ¿yo? Ya, vamos hermano Ulises. Ya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 4:1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se No, Ulises, 21. El mismo capítulo, pero el 21. 21 y 22. Está de la 1 hasta el 1. Perdón. De 21 al 22, ¿cierto? 21 y 22, sí. 21 22, ya. También le dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? Ujú. ¿O debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Perfecto. Marcos 8, 14, 21. Marcos 8,
Del 14 al 21. 21. Sí. Dice así la palabra del nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Habiendo olvidado de traer pan, y no tenían sino a un pan consigo en la barca, y él les mandó, diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendís? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oído, ¿no oís? Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000. Esta es otra pregunta. Ujú. ¿Cuántas cestas llenaste? A ver, Llenas de los ¿cuántas pedazos. cestas llenaste? 5,000. ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre cuánto 1,000, cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y le dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Exacto. ¿Cómo? ¿Aún no entendéis? Así es. Gracias, hermana Lady. Luego, Mayo, aquí me perdí. Tenemos Marcos 6, ¿o no? Sí. Marcos 6, 51, 52. Ya. Ya. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y subió ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ya. Lo que usted leyó tiene directa relación con lo que leyó mi papá. De esos panes Hablando. estaba hablando. ¿Ya? Para que vayamos conectando. Luego tenemos Marcos 9, del 30 al 32. ¿Quién lo tiene? David. Vamos. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Exacto. Para nosotros está claro lo que el Señor decía aquí. Y nosotros podemos llegar a pensar, pero ¿cómo si estaba claro? ¿Cómo no lo entendían? No lo entendían. ¿Ya? Pues vamos, seguimos avanzando. Luego tenemos Lucas si lo entienden claro. Lucas 2. Lo tienen tan claro. Este es muy bueno también. Lucas 2, 41 al 50. Amén. Vamos, Brenda. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y lo buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que él le habló. Esa parte es la buena. Que ellos no entendieron. José y María. José y María no entendieron lo que le habló. Que en los negocios de su padre le era necesario estar. Y no lo entendieron. ¿Usted lo entiende? ¿Lo entendemos nosotros? Pero dígalo, si lo entiende, diga, sí lo entiendo. Hoy en día ya uno lo entiende, cuáles Sí. eran las responsabilidades de él, que eran las de su padre. Exacto. Luego, Mayo, aquí... La cara.
vamos. Juan 7. ¿Cuál tiene usted? Juan 7, 32 al 36. Perfecto. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa que esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a dónde estará vosotros podréis venir. ¿No? Eran los alguaciles de los que los fariseos enviaron. O sea, era gente que era preparada, porque tenía acceso a la escritura. Y después ellos llegan de los fariseos y les dicen que no teníamos nada que encontrarle, no le encontramos ni una llave a este hombre. Po. Y los fariseos le dicen: ay, ¿los convencieron a ustedes también ahora? Dice: pero es que habla de manera diferente. Parece que... O sea, habla con autoridad. Estoy parafraseando lo que decían. Y los fariseos enojados, así como: este hombre tiene poder de convencimiento para todo. La Mayo. Vamos, Mayo. Juan 12, ¿cierto? Juan 12, 16, ¿cierto? 12 al 16. Sí, No había puesto 12 al 16. Dice: el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, y como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían dicho. Y estaba escrito, pero no lo entendieron. Hasta que lo vieron ascender, y ahí se acordaron. Ah, ¿verdad que estaba escrito? ¿Ya? Santi, le toca el 12:34. Juan 12:34. Le respondía la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Eso, súper. ¿La Sofía va a leer? ¿No? Ya. ¿Cómo le dice? Claro, ¿cómo pues dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Eso le está hablando a ver, aquí le está hablando a la gente, a los judíos le está hablando. Ellos no entendían. A los judíos que estaban en la sinagoga, porque eso ya cuando Jesús entra a Jerusalén, y cuando Jesús entra a Jerusalén, ya ahí ya se encarga de hablar en la sinagoga. Y yo me quedé con, a ver, con Juan 13, 27 al 29. Juan 13, 27 al 29. Dice así: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Para nosotros sigue siendo, pero si era obvio que así como anda a entregarme, po. Y los discípulos no entendían eso. Y el contexto es que, ¿por qué parece absurdo para nosotros hoy en día? Porque el contexto es que Jesús dijo antes: quien moje el pan conmigo, ese me traicionará. Y todos vieron que era Judas, pero nadie se dio cuenta de que él era el traidor. No entendieron nada.
Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo, o el denominador común? Entender. Que no entendieron. No entendieron. No entendían nada. Aún viendo y no entendían. Aún viendo no entendían. Incluso aquellos que leían la escritura tampoco entendían. Porque estaba escrito que iba a entrar en un pollino, pero no entendían. Entonces, hermanos, yo ahora le hago la pregunta: ¿cómo nosotros debemos leer la Biblia? Ya todos, la mayoría, excepto la Brenda, todo literal y la Brenda alegórico. ¿Ya? Alegórico, entiéndanse, parábolas. ¿Ya? Alegoría, parábola. Y las parábolas, hermanos, a ver si lo encuentro, para no quedar para que no quede como que yo estoy inventando. Pero si no lo encuentro, les voy a decir igual. Las parábolas, hermanos, la escritura lo define. Mire, si no lo encuentro ahora se lo voy a mandar después. Pero la escritura define claramente lo que son las parábolas. Que son cosas que... Él hablaba de cosas que los hombres no conocían. No son historias inventadas. Son cosas que los hombres no conocían, pero él las conocía, que ocurrieron en alguna parte del mundo. Eso eran las parábolas. La escritura lo dice. No recuerdo si en Mateo o Marco lo dice. Aquí está. Mateo 13:34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cuando habla desde la fundación del mundo, habla de cosas inventadas, se involucra la fundación del mundo, desde la fundación del mundo, cosas escondidas que ocurrieron desde la fundación del mundo. Es decir, eran hechos reales. Todo lo que cuenta eran hechos reales. Pero obviamente la gente no lo entendía porque no habían visto eso, porque no entendían el símil, porque, a ver, también partamos de la base que el reino de los cielos era un término nuevo que trajo Jesucristo. Hasta Juan el Bautista, digámoslo así, dura el Antiguo Testamento, o el Antiguo Pacto, pero desde Jesucristo para adelante el reino de los cielos se instala aquí en la tierra. Entonces, claro, habían terminologías que para ellos eran nuevas, porque la doctrina de Cristo era distinta. Y Jesús le explica cuál es su doctrina, y lo vamos a leer. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? En Juan 7:16 al 18. Juan 7:16 al 18. Dice así: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Ya? Eso. La doctrina que él traía era la doctrina de su padre. La doctrina de su padre, ¿cuál era? Era el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Bueno, el Evangelio, en términos sencillos, prácticos, es transmitir un mensaje. ¿Qué mensaje había de transmitir? Bueno, desde Abraham hasta los tiempos de Juan el Bautista, el Evangelio fue anunciado. ¿Cuál era? De que Jesucristo, el Mesías, iba a ser enviado al mundo a morir por nosotros. Ese era el Evangelio. Entonces lo que hablaba Jesús era el cumplimiento de esas palabras. Ya Jesús no podía hablar del Evangelio así como vendrá el Mesías, porque se hacía mentiroso. Cuando él le preguntaban, ¿tú eres el Cristo? A ver, el Señor no quería que se conociera, o no quería ser famoso, porque si era famoso se iba a apresurar el tiempo de su muerte. Porque se iba a apresurar el tiempo de su muerte, porque los fariseos lo iban a perseguir, los sacerdotes lo iban a perseguir y lo iban a condenar. Y lo iban a condenar antes de tiempo, porque él traía una doctrina distinta, una doctrina que no les convenía a ellos, porque ellos tenían, ¿qué tenían ellos? La escritura, tenían el poder de la palabra ahí, y con eso manipulaban a las personas, a su propio pueblo, que era lo peor. Ellos
siendo oprimidos por los romanos, ellos oprimían a su propio pueblo. Entonces, cuando Jesús le hacía un milagro, decía, no lo digas por favor, porque si no su fama se iba a expandir más rápido de lo que debía hacer. Y él tenía que cumplir su ministerio, tenía que anunciar el evangelio. Por eso tomó a los 12 discípulos para que predicaran, y tomó otros discípulos más, que creo que eran 70 si no me equivoco, los otros discípulos de Jesús, que también ellos recibieron poder para ir a predicar de 2 en 2 el evangelio. ¿Ya? Entonces Jesús no quería ser conocido, pero cuando le preguntaban, lo confrontaban, le decían, bueno, ¿acaso tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Y yo lo soy. Yo soy, decía. Y eso le irritaba más porque nadie podía decir yo soy en ese tiempo. Porque yo soy era uno solo, que era Dios. Y él osaba decir yo soy. Y ni se arrugaba. ¿Por qué no se arrugaba? Porque él decía la verdad. Yo soy. Yo sé, además su mujer samaritana dijo, yo sé que vendrá un Mesías. Y Jesús le dice, yo soy el que te habla. Este es el Mesías. Dijo, llama a tu marido. Es que no tengo marido. Bien has dicho. Porque tú, Anita Alvarado, has tenido tantos maridos. No conoce ninguno. Tú, Sofía Loren. Entonces él no mentía, no podía mentir. Pues imagínense si Cristo hubiera dicho, el Señor hubiera dicho, no, yo no soy el que tú dices. Se habría hecho mentiroso. Pero como era verdadero, siempre hablando con la verdad por delante, debía decir que era el Cristo. Y eso a ellos le incomodaba, porque ellos esperaban también otro Mesías. Pero ¿por qué esperaban otro Mesías? De aquí vamos un poco encaminando. ¿Por qué esperaban otro Mesías? Si ellos tenían la ley, ellos tenían la Torá, ellos conocían ellos tenían los rollos. A ellos les pasaban los rollos. Un día a Jesús le pasaron el rollo de Isaías, es el que estaba disponible. Y ese rollo leyó. Ya habló de sí mismo, porque la Escritura hablaba de él. ¿Se imagina Jesús hubiera hablado, bueno, hermano, va a venir el Mesías, y cuando venga el Mesías, me empieza a tirar pura indirecta? Tenemos que allanarle el camino, no tenemos que perseguirlo. Así lo haríamos nosotros. Si el Señor nos dice que nosotros seremos los enviados a, qué sé yo, a predicar a las naciones, nosotros nos sentimos como, ¿qué pasa hoy en día? Yo te llamé para grandes cosas. Vas a llenar estadios, vas a predicar a las naciones. Y buscamos eso, lo perseguimos. Y luego hablamos con la autoridad que nos dio esa palabra. Pero Jesús lo hacía desde la honestidad, desde la verdad misma. Este escrito se refiere a mí. Yo soy el pan de vida. ¿Y eso dónde está? No lo vamos a leer, pero por favor, léalo usted. Apúntelo desde ahora ya. En Juan 6. Juan 6, del versículo 25 al 69. Cuando Cristo les habla eso, Juan 6, del 25 al 69. Léalo por favor, porque cuando Jesús les habla de que Él es el pan de vida, ellos no podían entenderlo, no podían creer lo que estaba diciendo. Si nuestros padres comieron el maná, sí, pero el maná era de acá nomás, pero yo vengo de arriba, porque soy el pan que descendió del cielo. Y no lo entendieron. Y no lo entendieron los judíos, no los fariseos, porque él le hablaba a los judíos. No lo entendieron los judíos. Menos le entendieron los discípulos, po. Y los discípulos le dicen, Señor, esta palabra es dura de entenderla, po. Ah, le dice, ustedes también quieren ir y... para no quedar de mentirosos. Pero no voy a leer todo, sino que solamente la pregunta le dice, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Les ofende también que yo diga que soy el pan de vida? Si él no podía mentir, él estaba diciendo la verdad. Y eso le molestaba porque decía, ¿con qué autoridad dice esto? Ahora, hoy en día, hermanos, hay unos charlatanes que se paran con esa misma autoridad, pero esa autoridad que no se la da el Señor, sino que se la da el otro, a decir que han visto 3 veces a Jesús. Y ni se le arruga la cara. Pero viajan en avión, están vestidos con la última moda,
tienen el mejor de los relojes, Llenan el estadio. El último llenan año. estadios, la gente va a verlos a ellos, llenan la iglesia porque viene tal predicador que ha visto 3 veces al Señor. ¿Y quién soy yo para que el Señor se muestre así si yo soy un pecador, hijo de alcohólicos, de un matrimonio separado, mi padre alcohólico? ¿Qué mérito tengo yo? Pero el Señor me visitó por primera vez a los 11 años y le he visto 3 veces. Y la gente queda wow y cree en eso. Y hoy día la escritura está al alcance de nuestra mano. Es cosa de pedírsela al marido y el marido la regala. Es cosa de descargarla en el celular Tengo en la casa, no me suele. y ahí podemos tener la escritura. Y aún así, ellos son engañados. Y ya no miran a Dios, miran al hombre, el poder que tiene el hombre. Y eso, hermanos, no es nuevo. Y no lo vamos a leer. Pero la ley, ¿de quién? ¿Cómo se referían a la ley? La ley de Moisés. Y los fariseos, hermanos, o los judíos en ese tiempo, aparte de tener la costumbre, y esto no es historia, sino que simplemente leer la escritura, aparte de tener la costumbre de ellos reservarse la palabra para ellos y no entregársela, no hacerla pública, y ellos manipularla como querían, los judíos hasta el día de hoy, hermanos, tienen la siguiente costumbre. Yo les conté del debate, ¿cierto? Que donde habían 5, había un estudioso de la Biblia, que no es teólogo, sino que es un estudioso de la Biblia, y traductor también. Hay otro rabino, judío, maestro rabino, calificado. Había un sacerdote, un arzobispo ortodoxo, teólogo. Había al lado de él otro teólogo más, traductor de la Biblia, y había otro teólogo católico. Teníamos 5, y el teólogo era protestante, el que estaba al lado del católico, era protestante. O sea, teníamos uno que no tenía religión, sino que solamente tenía la Biblia, teníamos otro judío, teníamos otro ortodoxo, religioso, teníamos otro protestante y otro católico. O sea, las teníamos todas en ese debate. Y resulta que cuando le toca hablar al judío, al rabino, el rabino empieza a citar al rabí tanto, al maestro tanto, que dijo esto en el año tanto, al otro maestro tanto, al otro maestro tanto y al otro maestro tanto. Y desde los tiempos de Jesús y no de antes, que los judíos tienen esa costumbre de que ellos aprenden de la ley de Moisés, no de la ley que Dios dio a través de Moisés, sino que de la ley de Moisés. Nuestro padre Abraham, nuestro padre Isaac, nuestro padre Jacob. El rabino tanto nos enseñó tal cosa. O sea, ellos no leen la escritura, no leen la Torá, sino que ellos reciben la enseñanza de alguien, que recibió 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 la enseñanza de alguien, y que recibió la enseñanza de alguien. Es como que si la Caro hoy día me enseñara algo y después yo enseño a la Mayo lo que me enseñó la Caro, y la Mayo le enseña a mi papá lo que yo le enseñé, y mi papá le enseña a la hermana Marta lo que la Mayo le enseñó, y así. Y cuando le preguntan a la hermana Marta, le digan, hermana Marta, ¿y usted por qué sabe eso? Bueno, porque cuando yo estaba en la iglesia, el pastor Miguel me enseñó algo que le enseñó a la hermana Mayo en el año tanto, y que decía esto, y lo afirman como una verdad. Y cuando hablaba él, yo decía, echo de menos la Torá, echo de menos lo que dice la Torá, que ellos tanto citan, que ellos tanto guardan y celan. Al contrario, ¿qué tienen? O a cambio de eso, ¿qué tienen? El Talmud. Pero el Talmud es una interpretación de la Torá. Es un libro derivado de la Torá. Y no cita la Torá en ningún momento. ¿Y para qué hablar de los otros teólogos? Yo pongo el caso del judío porque lo que nos convoca hoy día es cómo eran los judíos en ese tiempo. Y de todo lo que nosotros estamos leyendo aquí, puros judíos, incluidos los discípulos, que teniendo la escritura, no la entendían. Uno no podía leerla, y los que la podían leer preferían aprender del que estaba hablando. Y el que estaba hablando prefería hablar de lo que le enseñó su maestro. Cuando Pablo habla y dice, yo, judío, ¿cierto?, celoso de la ley, parafraseando, dice, criado a los pies de Gamaliel.
a los pies de Gamaliel, que era así, pero un fariseo, pero así de excelencia. Así obraban los discípulos. ¿Tú de quién eres? No, yo soy de Gamaliel. ¿Y tú? No, yo soy de Caifás. ¿Y tú? No, yo soy de Ananías. O sea, ¿cómo se llama? Anás. De Anás, que era el nuero, o sea, el yerno de Caifás. Yo soy de ese. De Nicodemo. Sí, de Nicodemo. Que Nicodemo, bueno, no lo dice claramente la escritura, pero Nicodemo después de... Ya, otro ejemplo, ese Nicodemo que nos saltamos acá, pero también está escrito, que Nicodemo, siendo maestro de la ley, no entendía tampoco nada. ¿Pero por qué no entendía, hermanos? Porque a Nicodemo alguien le enseñó, él de alguien aprendió, y ese que le enseñó, de alguien aprendió. Y ese que le enseñó, el que le enseñó, de alguien le aprendió. Y la semana pasada nosotros hablábamos de Felipe y el eunuco. Y el eunuco, Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y nosotros vemos la escritura, lo leímos la semana pasada, ¿se acuerdan? Y nosotros leemos la escritura y es obvio que está hablando de Cristo, po. Es obvio que está hablando de Cristo. Pero el eunuco no entendía. Y le responde, ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Pero Sí. el día de hoy, en la iglesia, repiten lo que... una discusión de los gigantes. ¿Quieres escucharla? Sí. Mira. Mira, hermano, también lo he escuchado de esta forma a través de predicaciones. Que como dice nuestro pastor Miguel, que ya había gigantes en ese tiempo. Lo he escuchado de predicadores así, no de predicadores de renombre, pero como siempre lo digo, de las iglesias pentecostales de las que la gran parte de nosotros venimos, lo he escuchado así más de alguna vez en mi vida, que habían gigantes, como dice nuestro pastor Miguel, en la tierra, que ya habían gigantes, ¿cierto? Y se llegaron, dice, los hijos de Dios, que ya Dios, como dice nuestro hermano, ya el Señor tenía sus hijos aquí en la tierra. Y se llegaron a las hijas de los hombres. Y se engendraron hijos ahí. Y estos fueron los valientes. Y hay gente, yo lo he escuchado que ha predicado. Y de ahí salió, ¿cierto? Los valientes de, no sé, de Gedeón, los valientes, ¿cierto? De este otro, ¿cierto? Para pelear contra los gigantes. ¿Me entiendes? También lo he escuchado de esa forma. ¿Me entiendes? Porque ya había gigantes. Sí. Y que se juntaron las hijas de los hombres que ¿Lo está eran ahí? hermosas. Sí, Es más largo. Y nacieron hijos. ¿Entienden? Lo escuché. Está enseñando, ¿ah? Sí. Pero está enseñando de quién lo escuchó, quién lo dijo. Entonces, Eso yo lo leí. Claro, le diría yo y lo que dice la iglesia pentecostal y Yo soy el le falta pastor Miguel. No sé usted. entonces, hermanos, vamos a hacer la pregunta de nuevo. ¿Cómo debemos leer la Biblia nosotros? ¿Literal o alegóricamente? ¿Alguien opina distinto? ¿Brenda? No, si no hay problema en que mantenga la posición, no hay ningún que se problema. equivoquen, claro. Yo una vez, bueno, me habló un profesor de historia Es que le enseña. referente a lo mismo, decía, porque hubo un cruce por el tema del ocultismo en la Iglesia Católica y siempre, o sea, dentro de los colegios y el común de la gente tenemos nuestras percepciones y nuestras religiones. Entonces el profesor una vez dijo, yo leo la Biblia, pero como un libro histórico. O sea, hablamos de lo literal. Pero cuando nosotros tratamos de entender las parábolas de Jesucristo, no es tan literal. Porque si la leyéramos literal, nos pasaría lo mismo que los judíos. No lo entenderíamos. Si nosotros nos vamos y que la parte que dice las parábolas es alegórica, no entenderíamos lo que está diciendo ahí, porque es un símbolo. O sea, él, si bien dice una realidad, o sea, lo que es la palabra es una comparación. Entonces, si nosotros empezamos a leerlo normal, empezamos literal, tenemos que compararnos con el bicho, Claro. tenemos que compararnos con esto. No es tan así, si no entiende lo que está tratando de enseñar. Claro. Entonces ya dejamos de ver la parte literal, sino que vemos la parte alegórica. Por eso yo le decía a la Brenda ese mismo día que nosotros deberíamos leer de las dos formas, independientemente de lo que sea. Tenemos que ver el contexto que estamos leyendo para saber, ¿lo leemos literal o lo vemos alegóricamente? Claro, ahí David está rayando en el spoiler. Pero sí, es cierto. Si leemos que en las visiones de Juan lo leemos de manera literal, entonces como dice Juan respecto al Apocalipsis.
O como lo dice Ezequiel. Entonces es así, po, es así, po, son saltamontes, po, y son cara de león, y son cara de no sé qué rayo. Debemos entenderlo así, ¿ya? Si creemos que es literal, ¿ya? Yo no les voy a decir nada, hermano. Mi misión aquí no es decirles lo que yo pienso, porque eso no sirve de nada, lo que yo pienso. Mi misión aquí, y de todos aquellos que predicamos la palabra del Señor, y es decir, de todos acá, es hablar la verdad de Dios, sin miedo, ¿ya? Pero no me voy a meter en todavía lo que dice David. Lo que sí quiero decirles, hermanos, es que ¿cómo no debemos leer la palabra? ¿Cómo no debemos leer la palabra? ¿A alguien se le ocurre cómo no debemos leerla? Acostado. Por ejemplo, hermano, Harry Potter. Yo voy a hablar de los libros de Harry Potter. ¿Cómo? No lo has leído. Para ver la película. Pero vi la saga. Sí, no es lo mismo. Pero yo quiero hablar de Harry Potter porque, a ver, ¿Harry Potter era un mago? Sí. ¿Era Mogul o era...? No sé. No era Mogul, po. Era sangre pura, ¿cierto? Que el Señor nos perdone por la comparación que estamos haciendo, pero es... Para que se entienda, ¿Cierto? Tenía dos amigos, Hermione y Ron. ¿Sí? Sí. ¿Puedo hablar de Harry Potter o no? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Para aclararlo? ¿Lo sé? ¿Lo sé? ¿Sí? ¿Lo sé? Claro. No, porque si alguien que sabe que sí la ha visto, puede, Para que aclare. sí puede tener claro que a lo mejor tú le vas a mentir porque no has leído o no lo has visto. Que no se atreva. Pero, mire, hay algo que es el que el David ya dijo, cuando tú dijiste, está claro, hoy día está claro nosotros, pero no está tan claro en la iglesia, de que, porque todavía muchos dicen que el que murió en la cruz es el divino, porque tiene sus dos naturalezas y murieron los dos. Pero lo que yo digo, David, el Señor cuando habla el Hijo del Hombre, está hablando del hombre, el que muere en la cruz, no del divino. Por eso hace esa diferencia entre hijo de hombre. Entonces eso, si tú lo lees de una forma alegórica, por ejemplo, vas a terminar enredándote. Pero si lo lees literal, porque yo digo literal y me avanzo esto, voy a avanzar un poco más. Yo digo literal porque la interpretación es como los sueños, y la palabra, la interpretación la da Dios y la revelación viene de Él. Pero si la lees de una forma espiritual o alegórica, menos vas a entender. Claro. Ahí avanzó más mi papá. Avanzó más. Pero vamos a detenernos ahí porque vuelvo al punto. Por ejemplo, claro, entonces yo me siento capacitado para hablar de Harry Potter porque vi las películas, po. Y tengo toda la autoridad para hablar de Harry Potter porque vi todas las películas. Entonces ahora yo le hago el símil, po. Vengo yo y no leo la Biblia, pero vi The Chosen. ¿Conocen la serie? Vi Jesús de Nazaret. Vi Jesús de Nazaret. Vi la Pasión de Cristo. ¿Conocen la serie de Chosen o no? The Chosen, que trata de los discípulos de los apóstoles, de los discípulos de Cristo. Que es una serie que está, no sé en qué temporada va. Entonces, yo vengo y me pongo a hablar de Mateo en base a lo que vi de la serie. Y me pongo a hablar de Cristo en base a lo que vi de la película. ¿Sirve o no sirve? Dígame la verdad, ¿sirve o no sirve? Bueno, es que la película es creada por el hombre. No sé. Pero está inspirada en la escritura. ¿Puedo o no puedo leer? O sea, ¿puedo o no puedo hablar? O sea, igual hay una perspectiva ahí bastante interesante porque puedes, sí puedes. Ahora, debes, Es diferente. es diferente.
Porque si tú no leíste la Biblia, hablar de una serie donde la interpretación de lo que está escrito ahí o cómo están haciendo la trama la dirige un hombre, si yo quiero que digas esto porque tengo una trama de promedio. Claro. Te cambia la perspectiva y el contexto de lo que estás diciendo. Sí, porque no es lo mismo que leerla. Claro, tú estás viendo es lo mismo que hacen los judíos. O sea, yo aprendí de porque él me dio una interpretación que él la entendió de esa forma. Entonces el mensaje final igual se tergiversa. Más allá de que si se puede o no se puede, ya el puro hecho de que estés dando una perspectiva desde otra persona ya cambia el trasfondo final, pues. O sea, Exacto. es como si fuéramos luteranos o si fuéramos calvinistas. O sea, Gracias a Dios que no. ya no estamos basándonos en la Biblia, pues, sino que nos estamos basando en lo que otro nos dijo acerca de la Así Biblia. es. Así es. Aun cuando su intención tal vez sea la mejor o sea la que o sea más fácil de entenderlo, ya no es la versión que Dios quiere para nosotros. Así es. Yo hoy día me siento un poco en el centro, como amarillo. Estoy de acuerdo con todo. Porque ya, Amarillo el luso. Amarillo por Chile. ya a mí me carga el centro, a mí no me gusta el centro. Porque cuando uno va al centro, tanza convicciones, por eso no me gusta. Pero sí, pues, todo lo que se ha opinado hasta hoy es una realidad. Es una realidad. ¿Se podría decir que alegóricamente podría tener diferente interpretación? Sí. 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 Y de hecho, si nosotros la leemos literalmente, también podríamos tener diferente interpretación. Exacto. ¿Ya? Pero no nos vamos a meter todavía en ese tema porque vamos a ir poniendo más ejemplos más adelante. Pero en lo que leímos, cada cual tenía su propia interpretación. Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy? Elías, Juan. ¿Y tú quién crees que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ese eres tú. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Cristo hablándole claramente a los judíos, claramente a los discípulos, y ambos entendían de manera distinta, algo que era literalmente transmitido. Entonces, ¿cómo no debemos nosotros leer la Biblia? Fácil, no leyéndola. ¿Cómo no debe leer la Biblia usted, hermano? No leyéndola. ¿No debe leerla? ¿No se entiende, Connie? No. Ay, perdón, no. No debes leerla así. Cerrar. Debes leerla así. Si yo no puedo hablar de Harry Potter si no he leído los libros, tengo que leerlo. ¿Cómo voy a hablar de algo que no conozco, que no sé? ¿Con qué autoridad, hermano, usted se para a leer, a hablar de la palabra de Dios si no conoce la palabra de Dios completa? Claro, no sirve solo un pedacito. Entonces sirve. 11-12. De aquí viene la parte que yo te decía adelante que no era que no era lo que tú piensas. ¿Ya? No vamos a revelar conversaciones. Pero, hermano, yo no puedo plantarme a hablar acá de la Biblia si vi una serie de televisión o una película. Yo tengo que leer la Biblia. Yo no puedo acá venir y hablar de un comentario bíblico que es derivado de la Biblia. Pero lo que estoy haciendo en el fondo es citar a otro, es la interpretación de otro. ¿Qué tengo que hacer yo? Leer la Biblia. Yo no digo que el otro esté mal, hermanos. Hágalo. Pero partamos primero por leer la Biblia. Entonces, la lección de hoy día, hermanos, digámoslo de esa forma, la lección de hoy día, hermanos, es que usted tiene la Biblia. Y que usted la puede leer de la manera... Si todo acá, el 99% la lee, el 98% la lee de manera literal, léala de manera literal. ¿Ya? Si el 1% que queda, o sea, si del 2% que queda es el David, que la lee algunas cosas de manera alegórica y otras literal, léala de manera literal y léala de manera alegórica. Pero lea la Biblia. Y si la Brenda va a querer leer todo de manera alegórica, entonces que lea las crónicas de Narnia.
No, que lea toda la escritura de manera alegórica, pero que la lea. Que no lea al rabí tanto, o al rabino tanto, al maestro tanto, al predicador tanto. Y que no hable de lo que escuche, sino que hable de lo que leyó. Porque en algún minuto, Brenda, Caro, Fernanda, hermana Lady, Ulises, Rosa, todos los que estamos aquí, en algún minuto, lo que leímos lo vamos a entender. Porque los discípulos no entendían el anuncio de la muerte de Jesucristo. No lo entendían. No entendieron nunca nada. Y de repente cuando Jesús asciende al cielo, ay, ahí se acordó uno de que en la Biblia estaba escrito, en la escritura, en la Torá estaba escrito acerca de eso. ¿Cómo el camino de Maús? Eso es lo que quería citar ahora, el camino de Maús. Y esto lo define claramente. Jesús hizo anuncios sobre su muerte. Habló cómo iba a padecer. Los profetas hablaron de cómo iba a padecer el Cristo. Y el Señor nunca les negó eso. Jamás se los negó. Jamás se los negó. Siempre habló de eso. Cada vez que leía el rollo y lo que estaba leyendo hacía alusión al Mesías, hablaba de que hoy día soy yo, aquí estoy presente. No es lo que esperaban, pero no en el mal sentido de la palabra. Claro, no era en ese sentido, sino que no es esa la salvación, no es lo que ustedes quieren, sino que yo vengo por su espíritu, a restaurarlo como espiritualmente. Entonces en el camino de Maús, esto está en Lucas, si mal no estoy, lo tengo anotado, pero vamos a recurrir a la memoria fotográfica. Lucas capítulo 24, versículos 13 en adelante. Y aquí dos de ellas iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Presta atención por favor, hermanos. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ayer, un señor de aproximadamente 10 años, yo no voy a decir su nombre, entró a la pieza y preguntó por la mamá. Preguntó por la mamá a la mamá. Por la Sofi. Por la Sofi. Dijo, hermana y la mamá. Ah, claro, preguntó por eso, digo. Preguntó por la mamá a la mamá. Hermana y la Sofi. Y la mamá, que estaba acá, que era la hermana, no sé, ahí, le dice: aquí estoy. Hermana y la mamá, aquí estoy. Claro, él andaba sin lente. Entonces pensó que la Sofi era la mamá. O sea, perdón, que la mamá era la Sofi, eso pensó. ¿Cómo decirlo? Ya, es un poco de eso mismo. Es lo que ocurre. Bueno que no viste el nombre, que no podía avergonzar a la persona. Sí, exacto, yo no di nombre. Claro. Solamente di nombre de la Sofi y dije mamá, pero puede ser cualquier mamá. Y Sofía, la verdad es que es un nombre que se usa. Sí, claro. Sí. Entonces le dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Es decir, le respondió a... Y sabía. Claro. Le respondió al que le había preguntado: hermana, ¿dónde está la mamá? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Jesús le dice: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel.
Y ahora, además de todo esto, hoy ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos, esto es Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, en otras palabras, yo no les dije todo esto que iba a pasar. ¿No se les anunció antes a ustedes? ¿Quién leyó? Señor, explícanos. ¿Te enojaste porque no compramos pan? ¿Quién leyó esa parte? Yo, la 8. Señor, ¿te enojaste porque no compramos pan? Es un poco lo mismo. Pero si les hablé les hablaron de todas estas cosas y todavía no entienden nada. ¿No era necesario que Cristo padeciese? Ya no le había contado esta historia a ustedes y todavía no se dan cuenta, insensatos. ¿Qué andan preguntando a la hermana dónde está la mamá? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, les vuelve a decir. Lea por favor bien esta parte. Y comenzando desde ¿dónde? Desde Moisés. Es decir, desde la Torá, desde la ley. Y siguiendo por todos los profetas, los mayores y los menores, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos y todavía no sabían con quién hablaba. Sí. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, ya habían echado confianza ya, pues. Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y todavía no sabían con quién hablaban. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras él hablaba de la Escritura? ¿Ya? Es un poco así como, oye, cuando él hablaba de la Escritura, no ardía nuestro corazón, y aún así no se daban cuenta. De la llaga, el mejor trío. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? La hermana, la mamá. Bueno, nosotros andamos por ahí nomás. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Lea, hermano, la Escritura. Y cuando lea la Escritura, ahí recién pasamos al siguiente paso. ¿Ya? Pero lea la Escritura. No se enrede en otros libros. No se enrede en los 4 pasos que decía el pastor Freddy para llegar al Espíritu Santo. Eso no existe, hermano. Eso no existe. Hoy en día está la moda de compartir versículos de ánimo al cristiano. Pero eso no es la realidad, hermano. No todo es cristiano pobrecito. Levántate, no te rindas. No, hermano. También hay demanda. Lea la Escritura completa. No se quede con lo que le conviene a usted, porque eso no le trae provecho. Entonces, ¿cómo no leer la Escritura? No leyéndola. ¿Cómo leerla? En primera instancia, léala. Léala. Completa. Completa. Léala del Génesis al Apocalipsis. Pero léala. Mi sugerencia, mi recomendación, no aprendida de nadie, sino que simplemente leyendo nomás. Lea primero el Nuevo Testamento. Parta ahí. Y luego lea del Génesis para allá. Es mi sugerencia. Pero usted léala como quiera. ¿Ya? Pero léala. Si usted le pregunta al pastor, el pastor le dice: no, léala del Génesis al Apocalipsis. Bueno, léala del Génesis al Apocalipsis. Pero léala. Hermanos, léala. Hermana Lady tiene su Biblia,
léala. Hermana Marta, ¿tiene su Biblia en el celular? No tengo en mi casa. ¿Tiene en su casa? Léala. ¿La tiene en el celular? Léala. Primero, léala. Entonces, la lección número 1 hoy día es leerla. Puede que entendamos como los discípulos entendieron algunas cosas, pero puede que no entendamos. Pero ya vamos a llegar a eso. ¿Ya? Dios les bendiga. Amén. Amén.